Buenas tardes. Estamos esperando unos minutos a que se conecten las personas registradas y ya comenzamos. ¿Cómo se enteraron del curso? Bueno, a mí me llegó información en el Facebook. Ah, interesante, qué bueno. Sí, como me gusta saber mucho de este tema, que yo soy consagrada en LAN, en Lazos de Amor Mariano, y hay un capítulo que habla de las postrimerías, y me gustaría saber más. Excelente, qué bueno. Siempre es bueno ese apetito por conocer más nuestra fe. Bueno, yo me enteré por la cuenta de Instagram de la parroquia. Ah, excelente, qué bueno, sí. Creo que con esos canales de comunicación nuevos es posible llegar a más personas siempre. Sí. Y también pues me interesa mucho saber más, especialmente del purgatorio. Tengo mucha curiosidad por saber sobre las almas que están en el purgatorio y cómo podemos ayudarlas de alguna manera, ¿no? Excelente. Sí, bueno, la idea de estos talleres es que más allá de que nos enriquezcamos con un poco más de conocimiento, tanto ustedes como yo, es que podamos encontrar fines prácticos, ¿no? Para este mayor conocimiento de la fe y que podamos aplicarlo en la vida diaria, en nuestra vida de oración, en nuestra vida sacramental y que nos ayude también a evangelizar, porque finalmente a veces es la confusión y la ignorancia lo que mantiene a muchas personas alejadas de la iglesia, así que tener respuestas para ellos siempre es una forma de evangelizar. Bueno, en honor a la puntualidad y para agradecerles a ustedes por haber llegado a tiempo, yo sé que es una hora difícil, por ahí escuché unos comentarios de que quizás sería bueno hacerlo en fin de semana o que sería posible quizás buscar otros horarios, sobre todo por las personas que trabajan o que ya están ahorita trabajando fuera de casa y que se les complica esta hora, pero vamos a ir probando. Creo que este es una buena prueba, buen test de cómo funciona este tema de dar talleres en línea, en la parroquia. Quizás en el futuro se los pueda combinar con alguna participación presencial o mixta, pero vamos a hacer esta prueba esta vez para ver cómo nos va. Mi nombre es Pablo Moisán, soy voluntario de la parroquia y tengo un título de maestría en teología, que es lo que algo me ha dado de conocimientos para poderlos compartir esta tarde con ustedes, pero además también tengo varios años dictando talleres bíblicos, talleres de teología, trabajando en formación de jóvenes, de parejas, de adultos, así que espero poder transmitir algo de lo que he aprendido en estos años y al mismo tiempo también aprender de ustedes con sus preguntas o con conocimientos adicionales que puedan complementar el taller de hoy. Quiero invitarlos primero a iniciar con una oración, ponernos en presencia del Señor y que nos ilumine para que podamos aprender con el corazón humilde y con una mente clara y diáfana y que podamos también encontrar la forma de aplicar todo lo que aprendamos durante nuestra semana, durante el resto de nuestra vida, en nuestras tareas diarias
como también en nuestra misión de evangelizar. Siempre me gusta comenzar con una oración de Santo Tomás de Aquino, el doctor de la Iglesia, así que los invito a acompañarme en esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, quizás la primera pregunta es ¿por qué hablar? Hoy día alguien me decía, es un tema un poco macabro, un poco trágico, ¿no? Hablar de la muerte, del infierno, del purgatorio. Pero en realidad la Iglesia nos invita a mirar el fin de los tiempos con esperanza. Nos invita a ese encuentro con el Cordero que se va a casar con nosotros, que quiere casarse con nosotros, esas bodas a las que todos somos invitados. Y por eso la Iglesia, al finalizar el año litúrgico, nos plantea la posibilidad de reflexionar sobre nuestra propia mortalidad, sobre el significado de la muerte, tanto física como espiritualmente, y nos invita a recordar que hay mucho más allá de lo que vemos, oímos, sentimos, olemos. Este mundo es temporal y pasajero. Fuimos creados para el otro mundo. Y los católicos creemos no solo en la vida eterna, pero en ese cielo que no es otra cosa que el encuentro y la unidad con Cristo. Así que la idea de las postrimerías es mirar hacia el final de los tiempos, tanto el final de nuestra vida terrenal como el final del mundo creado, del universo creado, y a través de eso, con esperanza, trabajar en el día a día de hoy para realmente alcanzar la promesa de Cristo en la vida eterna. Un poco del contenido que vamos a revisar en la noche de hoy. Vamos a hablar un poco sobre numerología, aunque parecería que no es un término muy asociado con el cristianismo, pero hay también simbología numérica en las escrituras y en la tradición. Vamos a revisarlo brevemente. Vamos a hablar sobre la escatología, que básicamente es esa mirada teológica hacia el final de los tiempos. Y luego vamos a entrar ya específicamente en las postrimerías, es decir, la muerte, que es pues el comienzo de esa vida eterna, el juicio particular por el que pasaremos todos, y las diferentes opciones que se nos plantean: purgatorio, cielo, infierno, y por supuesto, como nos enseñan las escrituras, la tradición y el magisterio, el juicio final que atravesará la creación. Entonces, hablemos primero de números, ¿no? Quiero plantearles primero el tema del número 4. El número 4 es un número que en las escrituras tiene una importancia impresionante porque lo vemos en varias partes de las escrituras y siempre ha simbolizado lo humano, ha simbolizado lo terrenal, ¿no? Los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones, los 4 ríos del Edén, ¿verdad?, que fluyen en la narración del Génesis, los 4 evangelios, los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento, y es un número que siempre nos llama a reflexionar o a mirar la parte terrenal de nuestra existencia, lo tangible, ¿verdad? Entonces este número es interesante porque también está significado en varios aspectos de nuestra fe. Uno de ellos son las 4 marcas de la iglesia. No sé si ustedes alguna vez han escuchado este concepto de las 4 marcas de la iglesia. Por ejemplo, se dice que la iglesia es una, ¿verdad? Se dice que es santa, católica y apostólica. Lo rezamos en el credo todos los domingos. Quizás no lo conocíamos con este nombre de las marcas de la iglesia. Son 4 características de la iglesia católica. Es una, en realidad de 2 maneras. Es una porque es la única iglesia
fundada por Cristo, ¿no? Él le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en singular, no lo dijo en plural. Aunque otras comunidades intenten llamarse iglesias, nosotros, la Iglesia Católica, somos la iglesia fundada por Cristo. Pero además también la iglesia es una, y es importante tener eso en cuenta cuando recemos el credo, es una por su unidad, porque fuimos llamados a que seamos uno, como el Hijo y el Padre son uno. Cuando leemos en el Catecismo que no hay salvación fuera de la iglesia, justamente es porque no estamos buscando excluir a los hermanos separados, sino recordarles y a nosotros mismos que nuestra misión principal es de atraerlos a todos y unirlos bajo una misma iglesia. La iglesia también es santa, esa es la segunda marca de la iglesia, principalmente porque fue fundada por Cristo, que es santo. Sí, lo hizo con pecadores, el cobrador de impuestos, los pescadores burdos, ¿verdad?, de su época, pero él buscó justamente hombres y mujeres que estaban en la iglesia no como un premio, sino por una necesidad de estar juntos y ser parte del cuerpo místico de él. Y unidos a él, como la novia que se desposa con su novio, la iglesia se santifica, ¿verdad? También decimos en el credo que es católica, ¿verdad? Una santa católica, católica que es un término acuñado en el siglo I y que significa universal, es la iglesia de todos, ¿verdad? San Ignacio de Antioquía la llamó así por primera vez, como digo, en el siglo I, y se vuelve universal porque es a su interior una iglesia que nos acoge a todos, pero también hacia el exterior, porque como digo, busca reunir en esa búsqueda de la unidad, busca reunir a todos los hijos dispersos por el mundo. Y finalmente es apostólica, somos una iglesia misionera, una iglesia que tiene que estar en salida, como dice el Papa Francisco, ¿verdad? En la gran comisión de Mateo 28, Jesús le transmite a sus apóstoles, y ellos de generación en generación hasta nosotros, que nuestra misión es anunciar el evangelio a todas las naciones y bautizarlos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, es interesante que el número 4 tiene un significado especial para la constitución de la iglesia y su misión apostólica. También cuando rezamos el credo, rezamos lo que se llaman las últimas 4 cosas, ¿verdad? La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Eso es lo que se llama en el credo las últimas 4 cosas. Y casualmente es en la vida eterna donde el catecismo nos presenta este tema de las postrimerías. Es decir, estos 4 conceptos que el católico tiene no solamente que comprender desde el punto de vista teológico, pero sobre todo profundizarlos desde el punto de vista espiritual. ¿Qué significa la muerte para el cristiano? ¿Qué significa el cielo y el infierno? ¿Cuál es el propósito del purgatorio? ¿Y qué puedo hacer y debo hacer hoy para prepararme para esas instancias de la vida eterna? Si quizás van teniendo preguntas o comentarios, les agradecería que utilicen el chat para escribirlas. Yo voy revisándolo periódicamente para contestar lo que sea pertinente, pero sin embargo espero dejar 5 o 10 minutos al final de este taller para que podamos absolver las preguntas que ustedes tengan, y así vamos avanzando para no abusar de su tiempo. Entonces, pensando en esas últimas 4 cosas, la última de las cuales son las postrimerías, la muerte, el juicio particular, el purgatorio, el cielo, el infierno. Eso dentro de la teología se conoce como la escatología. La escatología cristiana básicamente es una rama de la teología que tiene que ver con todas las creencias de la iglesia respecto a lo que es el fin de los tiempos o las últimas cosas. Escata, en griego viene de últimas cosas, o el último, el escatos, ¿verdad? El Cristo, o el fin. Entonces, la escatología no es otra cosa que una rama de la teología que nos invita a profundizar en los misterios del fin. Y recordemos que Cristo es el fin. Él mismo dijo, yo soy el alfa y el omega, ¿verdad? La primera y la última letra del abecedario, ¿verdad? El alfabeto comienza con el alfa y termina con el omega.
porque venimos de Dios, pero fuimos creados para Dios. Por tanto, nuestro destino, nuestro propósito en esta vida es Cristo mismo. Él es el principio y es el fin, como nos dice el libro del Apocalipsis. Entonces, estudiar las postrimerías básicamente es estudiar cómo acercarnos a Cristo. Él que está ya al final de nuestro camino, nos invita a seguir ese camino de una manera particular, del cual Él mismo nos dio ejemplo con su testimonio de vida en el Evangelio. Y ese camino, cuando llegue el punto de nuestra muerte, va a tener varias posibilidades. ¿Okay? Vamos a analizar un poco desde el punto de vista del hombre, del individuo, de ustedes y mío. Una vez que el hombre muere, va a pasar inmediatamente por lo que se conoce en el catecismo como el juicio particular. Y ya lo vamos a estudiar, cada una de estas etapas las vamos a estudiar más en profundidad y con las raíces bíblicas. La idea en este taller es que tengamos siempre la base bíblica, porque sobre todo, como decía al inicio, muchas personas que hoy están un poco alejadas de la Iglesia Católica, católicos inclusive, pero también hermanos separados, cuestionan mucho la raíz bíblica de las creencias del catolicismo. Entonces quiero que parte de lo que podemos aprender y llevarnos a ese taller es encontrar esas referencias que no necesariamente están en las escrituras de forma explícita. Vamos a verlo en el caso del purgatorio, por ejemplo. No está la palabra purgatorio en ninguna parte de la Biblia, lo cual no quiere decir que no sea bíblico. Y además, como bien sabemos, el catolicismo basa su depósito de la fe no solamente en las Sagradas Escrituras, sino también en la Sagrada Tradición. Ambas comparten por igual la misma dignidad y les debemos la misma reverencia. Entonces, el hombre muere e inmediatamente, nos enseña el catecismo, pasará por el juicio particular. De ese juicio se derivan 2 o 3 posibilidades, ¿verdad? Una sentencia nos puede llevar al cielo, pero a través del purgatorio. Lo vamos a estudiar también. El catecismo nos dice que quien muere en amistad con Cristo, pero no está perfectamente purificado, deberá pasar por ese proceso de purificación o de purga, que es el purgatorio. Tiene ya el ticket, tiene la entrada ya ganada al cielo, pero debe purificarse. Entonces, un camino al cielo que se nos ofrece luego del juicio particular es el purgatorio. La otra posibilidad, para quien ha muerto rechazando el amor de Dios, es el infierno, ¿verdad? Pero yo hablaba de una tercera posibilidad. Y claro, la tercera sería el paso directo al cielo sin una estancia temporal en el purgatorio. Y lo vamos a analizar en detalle. Vayan acumulando sus preguntas y sus dudas al respecto. Pero la idea básicamente es que en ese juicio particular, cuando estaremos en el tribunal ante Cristo, inmediatamente después de nuestra muerte, se nos ofrecerán uno de estos 3 caminos. Básicamente, o estamos en amistad con Dios o rechazamos esa amistad. Y si aceptamos esa amistad, la posibilidad es que vayamos directamente al cielo. Creo que la mayoría de nosotros probablemente no tendrá esa dicha de ir directo al cielo. Tendremos muchas penas todavía por purgar en el purgatorio, y ya vamos a explicar el cómo y el por qué. Algunos, como los santos, probablemente tendrán el camino directito al cielo sin tener penas que purgar, porque ya lo han hecho en tierra a través de las mortificaciones, a través de una vida de caridad, de obra, una vida de oración, una vida sacramental que ha ido limpiando esa alma para que llegue realmente pura al cielo. Y por supuesto, el infierno para quien rechaza a Dios. Esto desde el punto de vista del hombre, el individuo. Esto es lo que nosotros, ustedes y yo, tenemos que esperar a partir de nuestra muerte y para lo que tenemos que prepararnos desde el día de hoy. Desde el punto de vista de la humanidad como un todo, de la creación de este mundo, hay varias instancias que considerar. Una es la llamada parusía, que es un término ya utilizado en el Imperio Romano,
que se refería a la venida del Cristo o del Mesías, que para los romanos pues era el emperador, ¿no? El César. Pero en la concepción judeo-cristiana, la parusía se refiere a la venida del verdadero rey, que es Cristo. Esa segunda venida de Cristo que estamos esperando y que el catecismo nos lo explica en el capítulo sobre el juicio final. Ahí habrá la resurrección de los muertos, como en la Biblia mismo lo dice, ¿verdad? Que el mar arrojará a sus muertos, la tierra devolverá a sus muertos. Todos pasaremos por este juicio universal. Vendrá el verdadero fin del mundo cuando se acaben todos los tiempos, y entonces el Señor nos ofrece un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces, como humanidad, esto es lo que podemos esperar al final de los tiempos, a partir de la segunda venida de Cristo, que es la parusía. Quizás son términos tan lejanos en el tiempo que es difícil comprenderlos, y además porque tienen este sabor sobrenatural de algo que quizás nuestro intelecto no puede comprender con facilidad. Y creo que eso hoy, en el siglo XXI, se vuelve cada vez más significativo, porque el mundo nos distrae permanentemente. El celular, la televisión, nuestra vida ajetreada, constantemente mantiene nuestra atención enfocada en las cosas terrenales, en el aquí y en el ahora. Entonces las realidades sobrenaturales, o sea, pensar lo que pasará al final de los tiempos. Hoy día justo conversaba con mi hija, ella le gusta mucho el tema de astronomía, y conversábamos sobre cuando la galaxia Andrómeda y la galaxia, la nuestra, la Vía Láctea, colisionen una con otra. Los astrónomos y científicos especulan que eso va a pasar de aquí a 4.000 millones de años, que las dos galaxias choquen y habrá pues una cosa impresionantemente brillante que nosotros no vamos a ver. Y claro, se ve una cosa tan distante, 4.000 millones de años. Difícil de entenderlo, difícil de contextualizarlo en nuestra vida actual, ¿no? Y creo que a veces ese es el peligro del mundo en el que vivimos. Nos concentramos tanto en el aquí y en el ahora, en las preocupaciones inmediatas, que no son poco importantes, pero no son las más importantes. Nos preocupamos de lo que no tenemos, de lo que no hacemos, de lo que no conseguimos o de lo que queremos conseguir en esta vida, y poco hacemos para cultivar tesoros en la vida eterna. Y creo que este tema de la escatología y el hecho de que estén ustedes aquí hoy preocupados en conocer más sobre las postrimerías es un excelente primer paso, y los felicito, porque es un alto, una pausa en este mundo agitado en que estamos viviendo, en que la iglesia nos invita a pensar, hay algo más allá. ¿Para qué vivo todo esto que estoy viviendo? ¿Cuál es el propósito de la existencia humana? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Y a dónde me está invitando? Entonces, estudiar las postrimerías y en general la escatología es una oportunidad de recordar con esperanza, no con miedo, no con angustia, no con depresión, sino con alegría, el hecho de que hay un reino que nos espera, que nos es prometido, que ese es nuestro destino, el ser santos, para que imitando a Cristo, imitando a la Virgen María, podamos llegar a ese cielo prometido. Para llegar ahí, pues hay que pasar primero por la muerte. Y creo que, como decía la publicidad en las redes de la parroquia, en este año pues nos hemos confrontado duramente con el tema de nuestra propia mortalidad, ¿no? O a través de seres queridos, cercanos, amigos. Yo perdí un tío, por ejemplo, en plena pandemia, en abril, y todos nosotros hemos pasado por alguna pérdida en la familia o en nuestro círculo de amigos y conocidos. Nos ha hecho pensar mucho en la muerte, nos ha hecho temerla. Y eso contrasta con lo que muchos santos ansiaban permanentemente: llegar a ese instante de unirse con Cristo. Muero porque no muero, decía la santa. Porque no con un deseo suicida, un deseo de acabar con esta existencia, pero un anhelo permanente e incremental de encontrarse con Cristo.
Entonces la muerte para el cristiano no es el fin, de hecho es el comienzo. No estaba en los planes de Dios originales. Si ustedes recuerdan, en el Edén, en el relato del Génesis, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y el magisterio de la iglesia nos enseña que los primeros padres, Adán y Eva, recibieron lo que se llaman los dones preternaturales. Es decir, fueron creados con dones especiales, con regalos especiales. Uno de ellos era la inmortalidad, es decir, no morían. Otro era la impasibilidad, es decir, que no sufrían ni de cuerpo, ni mental o emocionalmente, no tenían angustias, pesares, preocupaciones. Eran incorruptibles e íntegros. Había integridad entre su mente y su corazón. Su voluntad doblegaba a su mente y su mente doblegaba a su cuerpo. Eran íntegros y además tenían un intelecto perfecto. Estos eran los dones preternaturales. El modelo perfecto, el plan original de Dios eran este hombre y mujer santos, este matrimonio que fueron creados, entre otras cosas, inmortales. Pero como ustedes leen en el Génesis 3, inmediatamente del pecado original se introduce en la historia de la humanidad la muerte. De hecho, la muerte nos la pinta el Génesis como un resultado directo del pecado. ¿Verdad? Polvo eres y en polvo te convertirás. Ya en el Génesis 2 nos alertaba Dios de esta consecuencia. No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad que morirás. Ya estaba anticipada. La regla era clara. No podían consumir del árbol del bien y del mal que estaba en el centro del Edén. La consecuencia del pecado era la muerte. Curiosamente, hoy resulta que si bien la muerte es resultado del pecado, también ahora la muerte es la forma como regresamos a Dios. Y en realidad no debería ser curioso porque si uno lee varios pasajes de la Biblia se da cuenta cómo el Señor siempre consigue darle la vuelta a las cosas negativas. Como pasó con Josué, por ejemplo, y los hermanos, ¿verdad? Que lo vendieron, lo regalaron, casi los medio matan. Y él termina en Egipto y finalmente le da la vuelta a la historia y rescata a toda su familia y los lleva a vivir con ellos en medio de la hambruna. El Señor siempre saca cosas buenas de las malas. Pues resulta que el pecado produce la muerte, pero ahora Él se vale de la muerte para encontrar un camino de vuelta hacia Él. Con la muerte de Cristo particularmente, nos redime del pecado y de la muerte espiritual y física. Por eso cuando le decimos en el credo que Cristo descendió a los infiernos, que en realidad se refiere al Hades, ¿verdad? Al lugar de los muertos, no al infierno de donde está el diablo, ¿verdad? En ese descenso, el Señor con su muerte abre las puertas del cielo, recoge a las almas y las invita a participar de la gloria con Él. Y leemos en la carta a los Romanos, capítulo 5, a San Pablo que dice: por tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, se refiere a Adán, y por el pecado la muerte. Él ratifica que la muerte es consecuencia del pecado. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron, dice. El pecado original se nos transmite como un virus a todos nosotros, y nacemos con ese pecado original que solamente el bautismo consigue borrar. Entonces, me parece que es importantísimo que entendamos esta otra dimensión de la muerte. Primero, que es consecuencia del pecado. No estaba en los planes originales de Dios. Dios no entendió la humanidad originalmente con el concepto de la mortalidad. La entendió inmortal, impasible, íntegra. Pero el hombre tomó libremente la decisión de pecar, de desobedecer la única regla que Dios le dio. Dios no les dio 10.000 reglas, les dio una sola. De ahí les dijo que podían hacer todo lo que quieran. Les dio el mundo entero para que lo dominen. Solo una regla les puso y solo una regla quebraron. Esa regla tenía una consecuencia atada, que era la muerte. Pero resulta que el Señor, a través de esa muerte,
y particularmente a través de la muerte de su Hijo, nos regala la salvación y el camino de vuelta hacia Él. Yo creo que aquí quizás es importante pensar que, aunque no tengamos la vida eterna permanentemente así en la punta de la lengua, no es algo que lo estamos pensando todo el tiempo, sí podríamos tenerla un poco más presente en las decisiones que tomamos día a día, ¿verdad? Seguramente cuando ustedes vieron el anuncio en Facebook, en Instagram que me contaban, tomaron la decisión de venir al curso, ¿verdad? Y hoy tuvieron un montón de cosas que organizaron durante su día, pero decidieron apartar esta hora para compartirla con nosotros y para poder aprender un poco más. Y así, en medio de todas las cosas que tienen en su mente a diario, tomaron decisiones conscientes para llegar hasta este punto donde estamos hoy aquí. Su intención finalmente era llegar. Y creo que ese es un buen ejemplo que nos muestra cómo tener como parte de nuestro plan claramente el destino al que queremos llegar, nos ayuda a que en esas pequeñas decisiones que vamos tomando día a día, nos encaminemos siempre hacia donde el Señor nos invita. Y que, aunque nuestra vida cotidiana es importante, en muchos casos es urgente, porque hoy pues todo es urgente, tenemos que encontrar una forma de que cada una de esas pequeñas cosas que hacemos día a día no nos haga perder de vista hacia dónde nos dirigimos. La muerte, sí, es triste para los que quedamos, es una pérdida, es una tragedia para muchas familias, pero en la visión cristiana es el comienzo de algo maravilloso. De hecho, es el comienzo de aquello para lo que fuimos creados. Y nos compromete mucho más a estar preparados, porque, como dice el Evangelio, nadie sabe ni el día ni la hora. Y cuando eso sucede, de hecho, los últimos evangelios en estos domingos nos han invitado a pensar justamente en ese juicio particular. La semana pasada, por ejemplo, hablamos el domingo pasado, de las doncellas, ¿no? Que se les acababa el aceite y que no pudieron entrar a la boda con el novio. Y ese es uno de los casos que nos presenta la Iglesia en la liturgia dominical para invitarnos a pensar en el juicio particular e inmediato. Dice el Catecismo, numeral 1021, la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. Ese es el juicio particular. Dice que es inmediata, o sea, no es que las almas quedan flotando, penando, esperando que un día sean juzgadas. No, eso no existe. Los cristianos no creemos en espíritus que están vagando por el mundo, que tienen cosas no resueltas o pendientes en esta vida. Eso no existe. Ese no es una creencia cristiana. Los cristianos no pensamos que en la casa donde se murió mi abuelita están penando ahí, esperando, porque no. La Iglesia nos enseña que hay una retribución inmediata. En el instante mismo de nuestra muerte, Cristo en su tribunal nos juzga y dictamina mi sentencia con base en dos cosas: mi fe y mis obras. Y en fe, en realidad también están las obras, porque la fe en latín, el fides, puede ser considerado fe en el sentido de en qué es lo que yo creo. Por ejemplo, creo en Dios, pero también en el sentido de fidelidad. El fides también es el ser fiel a Dios. No solamente creo que Dios existe, sino que le soy fiel. Y es esa fidelidad a través de las obras, de la caridad. Amaos como yo los he amado. Aquello que hiciste con el más pequeño, conmigo lo hiciste. A ese que diste de beber, a mí me diste de beber. A ese que le diste de vestir, a mí me vestiste. A ese que visitaste, a mí me visitaste. Mateo 25. Por sus obras los conoceréis. Entonces, la Iglesia nos dice que inmediatamente después de nuestra muerte, no 3 días después, no un año después, no al final de los tiempos,
vamos a ser juzgados, cada uno de nosotros, por nuestras obras y nuestra fe. Un ejemplo clarísimo es el del mendigo que estaba fuera de la casa del rico que vestía de púrpura, ¿verdad? Dice el Evangelio de Lucas, el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No dice que murió y se quedó ahí flotando su espíritu durante 70 años en la tierra, no. Murió y fue llevado por los ángeles al cielo. El rico también murió, dice, y fue sepultado en medio de los tormentos. El rico tampoco murió y quedó vagando en la tierra por 80 años, no. También fue colocado en el sitio de la condenación. Esa es una base bíblica de que el juicio particular sucede inmediatamente después de que morimos. Pero para que no quede ninguna duda de que eso es así, basta leer también el Evangelio de Lucas, en la pasión y muerte de Cristo, la escena de los dos ladrones, el buen ladrón y el mal ladrón. El buen ladrón, como ustedes recuerdan, amonesta al otro, a su compañero de cruz, por hablarle irrespetuosamente al Señor. Y le dice, por favor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo reconoce como Señor, tiene fe en Él, se arrepiente de lo que ha hecho y le pide que lo reciba. ¿Y qué le dice Cristo en la cruz a ese hombre? En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no en 3 años, déjame que reviso tu caso, lo voy a consultar en comité y te respondo. No, hoy mismo, le dice Cristo, estarás conmigo en el paraíso. Esa es otra evidencia bíblica, otra fuente de las Sagradas Escrituras que nos garantiza que el juicio particular para cada uno de nosotros sucederá de forma inmediata después de nuestra muerte. La vida que vivimos 30, 50, 80, 100 años, esa es la ventana de oportunidad que tenemos, la posibilidad abierta que tenemos de decidir si aceptamos a Dios o lo rechazamos. Cuando se cierra, bueno, ahí pues solo la misericordia de Dios podrá salvarnos. No podemos jugar, sería una apuesta esperar a eso. La idea es que nuestra fe y nuestras obras nos conduzcan a que ese juicio termine en una sentencia favorable a nosotros. Por supuesto, Cristo es la única autoridad sobre lo que sucede después de la muerte. Él murió y resucitó y nos ofrece esa misma posibilidad. San Pablo decía, ¿no? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Cristo tenía que morir y resucitar para mostrarnos que también tenemos el mismo camino con Él. Como hijos adoptivos de Dios, tenemos esa misma posibilidad, que nuestra muerte llegará también a la posibilidad de una resurrección. Él murió y resucitó. Y claramente nos dijo que nos espera para ser nuestro juez y que si hemos aceptado su gracia, iremos al cielo con Él. Y si la rechazamos, pasaremos la eternidad en el fuego. Entonces, importante mantener esto en mente porque el tema del juicio particular a veces es cuestionado por sobre todo los hermanos separados. Pero es interesante que veamos estas referencias que les doy. Si quieren buscar otras, les recomiendo también leer, si tienen para anotar, 2 de Corintios 5, 8, capítulo 5, versículo 8. Pueden leer la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 23. La carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y también en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 23. Si quieren, luego al final lo anoto en el chat. Lo voy a copiar, mejor dicho, ahora. Ya mismo, ahorita no puedo. Lo mismo lo copio en el chat por si alguien no alcanzó a copiarlo. Alguien me está preguntando aquí en el chat sobre pedir por los muertos. Si el juicio ya está hecho desde el momento que muere una persona, entonces ¿para qué rezar? Ya ahorita vamos a entrar en eso porque eso es parte de la teología del purgatorio. Ya le voy a contestar la pregunta.
Bien, pasemos entonces al cielo, que es quizás la postrimería más importante de todas, ¿no? Todos queremos llegar y somos invitados a este cielo. Estas bodas, que de hecho, como decía el domingo pasado, el Evangelio nos propone justamente la parábola de las doncellas, ¿no? 10 doncellas invitadas a la boda. Cuando llega el novio, 5 de ellas no estaban listas. Hay evangelios que las llaman las 5 tontas, las 5 necias, ¿verdad? No estaban preparadas, no fueron precavidas y prudentes, no tenían aceite. Y entonces fueron a comprar el aceite. Y mientras fueron a comprar el aceite, que debieron haberlo tenido lista como las otras 5, las que estaban listas entraron con el novio a la fiesta. Y entonces se cerró la puerta. Lo cual también vuelve a ratificar este concepto del juicio particular. Miren que la cosa es instantánea. Llega el novio y entraron los que tenían que entrar y los que no se quedaron afuera. No hay un momento de decisión, no te voy a esperar, te doy 5 minutos más, te doy 10 minutos más, te doy hasta el próximo año. No, la oportunidad es en ese momento. Por eso el Evangelio nos repite una y otra vez: nadie sabe ni el día ni la hora. Estén preparados. Entonces este Evangelio nos marca esas dos realidades. Llegó el Señor, invitó a las 5 que estaban listas y cerró la puerta. No hubo más oportunidad. De hecho, más tarde nos cuenta el Evangelio, en la parábola, llegan las 5 doncellas no precavidas, tocan la puerta y el Señor dice que no las conoce. Ya cerró la puerta. No hay más oportunidad. ¿Y a dónde entran las 5 doncellas precavidas? Las que sí fueron inteligentes y llevaron suficiente aceite. Entran a la mesa del Señor, a la cena, al banquete. Y es interesante porque el Evangelio nos propone múltiples formas de visualizar el reino de los cielos. Particularmente me encanta el Evangelio de Mateo, porque en el centro del Evangelio, en el capítulo 13, es donde vemos estas 7 alegorías del reino de los cielos, ¿no? Eso lo hemos leído durante el año, ¿no? El reino de los cielos se parece a un pescador que no sé qué. El reino de los cielos se parece a un hombre que encontró una perla. El reino, y así. 7 formas distintas en que el Evangelio nos ayuda a través de parábolas o de metáforas a entender qué es el reino de los cielos. Y es particularmente interesante que lo hace en la voz de San Mateo. Mateo, como ustedes saben, Leví, era un cobrador de impuestos, al que Cristo al pasar lo elige y lo llama a ser parte de su grupo selecto de discípulos, los 12 apóstoles. Y es interesante porque Mateo, que probablemente era el más educado de los 12 apóstoles, siendo cobrador de impuestos, tiene muy claro los temas económicos, el manejo del dinero, el valor del dinero. Alguien que tenía muy claro los tesoros de esta tierra. Entonces, un Mateo que vivió rodeado de dinero, de poder, de acceso a la riqueza terrenal, deja todo eso y cambia su tesoro en la tierra por los tesoros en el cielo. Entonces creo que es interesantísimo que es justamente San Mateo quien nos escribe estas parábolas en el capítulo 13 sobre el reino de los cielos. Porque él, que tiene la concepción clara de los tesoros, del significado de la riqueza, consigue transmitir en palabras humanas estas imágenes de lo que significa un tesoro verdaderamente importante, el más importante de todos, que es el reino de los cielos. Y vale decir que el Evangelio de Mateo tiene una estructura que se llama palistrofa. La palistrofa es una estructura literaria donde los primeros capítulos del libro, o en este caso del Evangelio, son de una temática similar a los últimos. Luego, por ejemplo, el capítulo 3 y 4 son parecidos al 24 y 25, y así, o sea, se van formando como una especie de confluencia de los temas. El primer tema es igual al último tema, el segundo tema es igual al penúltimo tema, y así. Y resulta que si vamos avanzando,
el punto central del Evangelio de Mateo es casualmente el capítulo número 13, que habla sobre las parábolas del reino de los cielos. Lo que nos da desde un punto de vista literario la certidumbre de que Mateo, el tema central de su evangelio, era el reino de los cielos. Otro que habla también sobre el reino de los cielos es San Juan. En su evangelio del capítulo 14 nos dice, en la voz de Cristo, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, dice él. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Y les dice esto en respuesta a la preocupación, a la angustia sobre si podrán todos entrar al reino de los cielos. Y el Señor le recuerda que el Padre tiene un lugar reservado para todos nosotros. Todos somos invitados. De hecho, San Mateo dice en el capítulo 22, muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Las 5 doncellas del Evangelio del domingo pasado, que se quedaron fuera, no es que no estaban invitadas, claro que estaban invitadas, por eso estaban ahí esperando que llegue el novio. El problema es que no estaban listas cuando él llegó y no pudieron entrar, pero la invitación fue extendida a todos. El problema es que no estaban preparados para recibirlo. En el capítulo referente a las postrimerías, en el catecismo, en el numeral 1023, nos enseña la Iglesia: los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, y ahí viene la otra condición, y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Es decir, alcanzan lo que se llama la visión beatífica, el encuentro con Dios cara a cara. Acuérdense que Moisés, cuando vio el arbusto ardiente, le pidió al Señor ver su rostro en el libro del Éxodo, el capítulo 33. Y el Señor le dice, mi rostro no lo podrás ver, porque si me ve el hombre, porque dice, no puede verme el hombre y seguir viviendo. O sea, contemplar el rostro de Dios era demasiado, es demasiado para el hombre. Básicamente porque el hombre es impuro. Moriría si vemos el rostro de Dios. La única forma de ver el rostro de Dios, de verlo a Cristo cara a cara, es estar perfectamente purificado. Ese es el único camino directo hacia el cielo una vez que morimos. Les recomiendo, si tienen un catecismo a la mano, léanse el numeral 1720, que trata sobre este tema. Y recordar que hasta que llegue el juicio final, ese cielo al que somos invitados estará solamente habitado por nuestra alma. El infierno también. Ya vamos a ver ahí las visiones de Santa Faustina. Pero básicamente el cielo, como uno estudia cuando está en la catequesis, no es un lugar, ¿verdad? Es ese estado de gozo perfecto de la gloria de Dios, en el que inicialmente solo gozaremos de forma espiritual, es decir, nuestra alma se unirá a Cristo en el cielo. No tendremos un cuerpo, por lo tanto no tendremos ojos para ver a mi abuelita, no tendremos brazos para abrazar a mi esposa o mi esposo fallecido o mi familiar, ¿verdad? No tendré un cuerpo para degustar un manjar o descansar. Será mi alma la que esté recompensada ahí en el cielo hasta el juicio final del cual ya hablaremos, ¿verdad? Es importante también, y esto quizás en algunas homilías este domingo escucharon ustedes, la recompensa del cielo a veces genera este sentimiento de inequidad, ¿no? De que hay unos que reciben más que otros. Mateo, en el capítulo 26, por ejemplo, habla sobre que la recompensa que cada uno recibirá será según su conducta. Evidentemente, si ustedes o yo tenemos la gracia de llegar un día al cielo, no vamos a recibir la misma cantidad de gracias que, por ejemplo, el nuevo beato, ¿cómo se llama? Acutis, o Santa Teresa de Calcuta, o el Papa Juan Pablo II. Ellos que acumularon a través de una vida espiritual, eucarística y de caridad muy potente, pues seguramente recibirán muchas más gracias que las que nosotros podríamos recibir cuando alcancemos el cielo.
Por eso en Primera de Corintios, San Pablo decía, cada uno recibirá su salario de acuerdo con el trabajo que haya realizado. Salario vas a recibir, pero podría ser distinto de los unos de los otros, ¿verdad? En Segunda de Corintios también nos dice San Pablo que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre. No dice que no tendrá cosecha, la tendrá, pero será menor. En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. ¿Qué nos dice eso? El cielo nos dará frutos a todos los que lleguemos a él, pero seguramente les dará más frutos a quien sembró más y menos frutos a quien sembró menos. ¿No? Es quizás este tema de del salario o de la envidia por lo que recibe uno u otro, que a veces nos hace pensar con una cierta sensación de injusticia respecto al cielo. ¿Pero por qué? Porque imaginamos a Dios con nuestra mente humana, ¿no? Por eso en la parábola de los jornaleros, ¿se acuerdan? También la leímos en el Evangelio hace unos domingos. El señor de la viña invita a trabajar a jornaleros durante la mañana, al mediodía, en la tarde, y al final de la tarde invita al último grupo que encuentra. Pero resulta que al final le paga un denario a todos. Y los que comenzaron tempranito a las 6 de la mañana se quejan porque dicen, oye, trabajé el día entero y me pagas lo mismo que a estos que llegaron al último. Bueno, problema mío, le dice amigo. ¿Qué quieres que haga? Tú no me vas a decir qué hacer con mi dinero. La misericordia de Dios es para todos. Por ahí hubo una santa que trabajó toda su vida incansablemente por los pobres, evangelizó, vivió una vida de martirio, una vida de austeridad, de pobreza, y llegó al cielo. Y habrá un ladrón que se arrepintió en el último segundo y de todas maneras Dios se apiada de él y le da la misma moneda que es entrar al cielo. Pero las gracias que recibe quien cultivó más durante su vida será una cosecha mucho más abundante, como dice San Pablo, que aquel que quizás sembró a última hora. Y aquí vamos a uno de los temas polémicos del taller de hoy, el tema del purgatorio. Primero, como dije más temprano, el término o la palabra purgatorio no se encuentra en la Biblia. Ustedes no la van a encontrar en ninguna parte, como tampoco van a encontrar la palabra Trinidad. Trinitas es un término en griego que recién se acuña siglos después. El purgatorio, de hecho, no se oficializa como un dogma de la Iglesia, sino hasta el siglo XV, en el Concilio de Florencia. ¿Y qué es lo que nos enseña el catecismo respecto al purgatorio? Dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, recordemos lo que decía antes sobre el cielo. Para ir al cielo tienes que haber muerto en amistad con Dios y perfectamente purificado. Bueno, si mueres en gracia de Dios, pero imperfectamente purificado, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Es decir, tienes garantizada tu entrada al cielo. Dios te juzga inmediatamente después de la muerte y dice, pasaste la prueba, te invito al cielo. Pero, como no llevaste una vida perfectamente santa, tu muerte no fue perfectamente purificada, entonces tu alma no fue perfectamente purificada en tu muerte, entonces tienes que purificarla para poder ver al Señor cara a cara, ¿verdad? A veces resulta que somos intermitentes o apáticos en nuestra relación con Dios. A veces sí, a veces no. Tengo unas temporadas que trato de ser muy efusivo, muy permanente, muy constante en mi oración, en mi misa diaria, en la Eucaristía, el acceso a los sacramentos, y otras épocas me dejo llevar un poco por el mundo y me olvido, ¿verdad? El Señor está constantemente compitiendo con mis otras relaciones, de mi pareja, mi familia, mi trabajo, la diversión, mis amigos, a veces conmigo mismo, ¿verdad? Y obviamente caigo en pecado una y otra vez. Eso es parte del peregrinar del católico, ¿no? Caigo y me vuelvo a levantar en el sacramento de la reconciliación. Pero si bien ese sacramento me limpia del pecado, siempre quedan los efectos o las penas que requieren, por ejemplo, de sacrificios o de martirios, de oración, de penitencia, de ayuno, de limosna,
de obras de misericordia para poder subsanar esas penas. La forma más fácil que alguna vez alguien me explicó el tema del purgatorio es el siguiente. Había esta historia de este niño que constantemente se peleaba con sus compañeros en la clase. Y siempre terminaba en una pelea con alguno de ellos. Y un día el papá, para tratar de hacerlo entrar en razón, porque esto se volvía muy frecuente, lo hizo hacer lo siguiente. Ellos tenían una escalerita que llegaba al patio de la casa. Y entonces, cada vez que el niño regresaba después de haber peleado con uno de sus compañeros, le dijo, bueno, cada vez que regreses después del colegio habiéndote peleado con uno, vamos a poner un clavito aquí en el escalón de la escalera. Y clavaban un clavito ahí. Y todos los días el niño llegaba y otra vez se había peleado con alguien, ponían otro clavito. Y así durante todo el mes llenaron de clavitos ese escalón que llevaba al patio de la casa. Cuando el niño se dio cuenta de que eran muchos clavitos, quizás entró en sí mismo y dijo, oye, esto no está bien. Y reconoció ante el papá que no estaba obrando bien y que tenía que cambiar su actitud y dejar de pelear tanto en el colegio. Lo cual hizo y le fue muy bien. Pero el papá, una vez que el niño decidió ya no estar peleando todo el tiempo con sus compañeros en el colegio, le dijo, todavía te falta hacerte amigo y pedirle perdón a esos amigos con los que te peleaste antes. Así que te propongo que vayas de uno en uno a pedirle disculpas a esos niños con los que te peleaste y tratar de hacerte amigo de nuevo. Y cada vez que su hijo hizo aquello, el papá en la tarde lo llevó a sacar cada uno de los clavos que el niño había clavado en la escalera. Y poco a poco, conforme el niño se fue disculpando y enmendando y haciéndose amigo nuevamente con sus compañeritos, el papá fue sacando los clavos de la escalera. Y después de un par de semanas, la escalera estaba otra vez limpia sin ningún clavo. Y el niño estaba muy feliz porque había dejado esta escalera ya libre de clavos y había cambiado su comportamiento. Pero el papá le dio una última lección. Le dijo, mira el escalón. Ya no hay ningún clavo, le dijo. Sí, papá, ya no hay clavos. Pero quedaron los huequitos de todos los clavos que tú pusiste. Porque el pecado es así. La reconciliación, la penitencia, el sacramento saca el clavo del pecado, pero deja una huella, un efecto, una pena, que la podemos subsanar, como digo, a través de las indulgencias plenarias, a través de las obras de misericordia, a través de la oración, el ayuno, la penitencia, la limosna. Pero aun cuando no lo hacemos, quedamos con esas penas pendientes, esas deudas pendientes que hacen que nuestra alma no esté perfectamente purificada y por lo tanto tenemos que pasar por el purgatorio para purificarlas. Vamos a ver aquí un par de preguntas. Las almas del purgatorio se pueden aparecer en la tierra, del sufrimiento que hablan del purgatorio, ¿qué intensidad de sufrimiento experimentan las almas en este estado? Ok, vamos a contestar esto inmediatamente. Primero, solo aquí, darles la base doctrinal del purgatorio. Son los concilios de Florencia y Trento que les comentaba en el siglo XV y XVI. En el XVI realmente se confirma el dogma del purgatorio y la base bíblica que la vamos a comentar en este momento. Como dije, los cristianos no creemos que las almas están penando, vagando, ¿verdad?, libremente por la tierra. Las almas tienen tres posibles destinos. Van al cielo de forma directa si están perfectamente purificadas y en amistad con Dios. Van al purgatorio si están en amistad con Dios pero imperfectamente purificadas, o van al infierno. Esas son las tres posibilidades. No están vagando aquí en la tierra, recogiendo los pasos, ni nada de estas creencias populares que hay. Respecto a el sufrimiento, vamos a leer aquí lo que dice Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina tuvo una visión del purgatorio, del cielo y del infierno que la vamos a estudiar aquí brevemente. En cuanto al purgatorio, nos dice ella que vio almas orando fervientemente por sí mismas, o sea, pidiendo por ellas mismas para salir pronto del purgatorio. Pero no era válido, decía Santa Faustina, porque solamente nosotros podemos ayudarlas. Nosotros que estamos en la tierra somos los únicos que podemos interceder por las almas que están en el purgatorio. Y ella les preguntó a las almas
¿qué es lo que más las hacía sufrir? Y le contestaron que era sentirse alejadas de Dios. O sea, el gran sufrimiento de las almas en el purgatorio básicamente es ese remordimiento, ese arrepentimiento de no haber muerto perfectamente purificados y haber tenido que demorar su visita al cielo, su estancia en el cielo, por no haber muerto perfectamente purificados. Entonces, las plegarias, primero, ayudan a esas almas, y solo las plegarias nuestras. Y segundo, el gran sufrimiento, que es la otra pregunta que me hicieron en el chat, es el haber demorado el encuentro con Dios. Ahora, hablemos de ese sufrimiento, de ese fuego que nos purifica, porque hay una base bíblica. La palabra purgatorio no está en la Biblia y sin embargo es totalmente bíblica. Aquí les puse varias referencias para que ustedes las busquen, pero voy a detenerme en las tres primeras brevemente. Primera de Corintios, capítulo 3. Dice San Pablo: un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio. Miren que menciona el juicio. Cuando todo será probado por el fuego. Dice. Probado en el sentido de que va a pasar una prueba, va a ser juzgado. Pero habla del fuego. Dice, el fuego probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, dice, pero no sin pasar por el fuego. Miren qué interesante. El fuego al que se refiere no es el infierno, porque como ustedes saben, después del infierno no hay salvación. Sin embargo, San Pablo dice que hay dos posibilidades. El fuego, si lo resistes, te premian con el cielo. Pero si no lo resistes, no es que pierdes la oportunidad de ir al cielo, sino que te salvas, pero tendrás que pasar por ese fuego que los teólogos entienden que es ese sufrimiento, esa espera de años que pasarás en el purgatorio, purificando las penas de tus pecados para finalmente poderte encontrar con Cristo. Otra referencia bíblica, San Mateo, en su Evangelio, capítulo 12, versículo 31, dice: si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Y uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el purgatorio? Bueno, es que si te pones a pensar en la lógica de esta frase de San Mateo, dice que hay pecados, como por ejemplo la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no puede ser perdonado ni en esta vida ni en la otra, ni en este siglo ni en el futuro. Eso, por simple deducción, significa que hay otros pecados, otras penas, que sí pueden ser perdonadas en la otra vida. Porque si no hubiera distinción, ¿para qué diría entonces San Mateo que en el caso de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ni siquiera en la otra vida se puede perdonar? Eso solamente nos indica que hay cosas que sí se pueden purificar después de la muerte. Y para eso tiene que haber el purgatorio. Una de las preguntas que ustedes me hacían en el chat era respecto a si sirve rezar por los muertos. Porque decía la señora que escribió, pues si uno ya fue juzgado, entonces pues no sirve de nada. Y claro, esa es justamente la conclusión a la que llegan los teólogos cuando leen la segunda de Macabeos, capítulo 12. Dice, por eso mandó, se refiere a Judas Macabeo, por eso mandó hacer sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Esta es una situación en la que los seguidores de Macabeo, ¿verdad? Hacen énfasis en el hecho de que él les ordenó no solamente orar, sino hacer ofrecimientos por los muertos que todavía se les puede perdonar pecados. Si solamente hubiesen dos posibilidades, cielo e infierno, entonces no tendría sentido rezar por los muertos, porque si ya estás en el cielo, ¿para qué voy a rezar por ti? Ya estás en el cielo, ya ganaste, ya estás allá, recibiste tu premio. Y si estás en el infierno, que es la condenación total, bueno, tampoco sirve rezar por ti, porque entonces aunque ya estás condenado, no puedes salir de ahí. Como leemos en el Evangelio de Lucas, que lo leímos hace un rato, el
la parábola del pobre que va al cielo. ¿Se acuerdan que en esa parábola el rico le dice, manda a Lázaro para que me permita ir con ustedes? Dice, no, hay un abismo, le dice Abraham, entre ustedes y nosotros. Ni ustedes pueden venir para acá, ni nosotros podemos ir para allá. Es decir, una vez que estás condenado, no hay escapatoria. Entonces, pensando en las palabras de la segunda de Macabeos, ¿por qué Judas Macabeos pediría que recemos por los muertos, a no ser que exista un estado intermedio donde sí es efectivo, sí es útil rezar por los muertos? Eso necesariamente tiene que ser el purgatorio. No hay otra. Ahí les dejo, en honor al tiempo, 3 referencias más del Apocalipsis, la primera carta de Pedro y el Evangelio de Lucas, justamente referente al tema del purgatorio. Rápidamente, algunas referencias de los padres de la iglesia. En el año 211, siglo III, Tertuliano escribió, nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. Año 307, Lactancio, siglo IV, dice, el justo cuyos pecados permanecieron serán atraídos por el fuego de la purificación. Ya él hablaba del purgatorio. San Juan Crisóstomo, en el año 386, dice, no debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo. Y Gregorio Magno, en el año 580, dice, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador. Voy a ver aquí una pregunta que tienen en el chat. ¿Es posible un alma en tránsito al cielo o purgatorio se comunique con alguien, amigo o familiar? Porque en lo personal he sentido y he oído personas que con ruido tacto sutil. No, definitivamente. O sea, así como rezamos por las almas que están en el cielo y pedimos su intercesión, en el caso de los santos particularmente, y pedimos que intercedan por nosotros, también podemos pedir, y de hecho la iglesia nos invita a pedir constantemente por las almas en el purgatorio, ofrecer nuestra Eucaristía por las almas en el purgatorio. No sé si ustedes han visto alguna vez esta película que parece para niños, pero yo creo que también es muy buena para adultos, se llama El Gran Milagro, una película animada, pero que es maravillosa, basada en las visiones de Santa Catalina Rivas, bueno, no es santa, de Catalina Rivas, y que habla sobre algunas realidades sobrenaturales. Y por ejemplo, ahí se ve que en el momento de la Eucaristía, Dios rescata a través de sus ángeles algunas almas del purgatorio. Entonces sí, es válido, y creo que en ese intercambio de lo que se llama, hay 3 niveles de la iglesia, ¿verdad? Hablamos de la iglesia peregrinante, que somos nosotros, que estamos todavía luchando en este mundo. Está la iglesia purgante, aquellas almas que están en el purgatorio ya destinadas al cielo, pero todavía purificándose. Y hay la iglesia triunfante, que es la que ya llegó, la que está en la meta. Y es interesante porque las 3 iglesias rezan la una por la otra. Nosotros rezamos por las almas que están en el purgatorio, y las que están en el cielo junto a Dios rezan por nosotros, y es una especie de círculo virtuoso en que unos rezan por los otros. Así que sí, la oración por los muertos es una gran obra de misericordia. Ofrecer la Eucaristía por los fallecidos es una gran obra de misericordia. De hecho, hay un evangelio, creo que está aquí no recuerdo el número, pero es esta parábola del empleado astuto. ¿Recuerdan ese evangelio en que el empleado es despedido por su jefe, por el patrón, pero antes de terminar su trabajo, él le perdona las deudas pequeñas a los deudores de su jefe, ¿verdad? Y de esa manera se gana como la buena voluntad de ellos, ¿no? Se conoce como la parábola del sirviente astuto. Y muchos teólogos piensan que esa también es una ratificación bíblica del purgatorio, donde de alguna manera, cuando yo rezo por un alma en el purgatorio, es como que estuviera haciéndole un favor a ellas. ¿Para qué? Para que cuando ellas lleguen al cielo, ahora ellas recen por mí, ellas me deben el favor de que yo recé por ellas cuando estaban en el purgatorio. A esa interpretación del evangelio de la parábola del sirviente astuto, que es bien interesante. Y bueno, para ir terminando, el infierno o el castigo eterno tiene pues un montón de referencias bíblicas que
Aquí no las voy a leer, pero las voy a poner en la pantalla. Varias veces Cristo y en general los apóstoles mencionan el fuego eterno, el Gehenna, ¿verdad? Las tinieblas donde será el llanto y el rechinar de dientes, la desolación, el lago de fuego. Referencias al infierno hay de sobra. Hoy vivimos en un mundo que quiere negar la existencia del infierno, del pecado y del mal. No, señores, el infierno existe y es real. Y estaremos condenados a él si morimos rechazando a Dios, ¿verdad? La enseñanza de la iglesia en el numeral 1035 del catecismo es que el infierno eterno es una realidad, ¿verdad? El pecado separa el alma del cuerpo, y si morimos en ese estado de pecado, el alma queda eternamente separada de Dios. Hoy día, justamente tomando un helado con mi hija más pequeña, conversábamos sobre ese tema del morir en pecado e irte al infierno. Y ella me decía, pero papá, ¿por qué Dios no nos hace ir a todos al cielo? ¿Por qué no nos obliga a ir al cielo? Digo, bueno, porque nos ama tanto que nos quiere libres y no nos impone su amor, porque si nos impusiera la santidad y su gloria, en realidad seríamos esclavos, no seríamos libres. Nos ama tanto que es capaz de dejarnos ir, y si morimos rechazándolo, pues iremos al infierno, no como un castigo, no porque Él nos manda al infierno, nadie está predestinado al infierno, sino porque hemos elegido ese camino. Es un castigo terrible desde el punto de vista del sufrimiento que representa, pero como digo, Dios no predestina a nadie al cielo o al infierno, nos deja a todos libres de decidir cómo queremos vivir. Ahora, claro, la misericordia de Dios está disponible hasta el último segundo para todos nosotros, pero tenemos que estar preparados y no jugar como si fuera una ruleta rusa a esperar el último segundo para la confesión, para el arrepentimiento. Nadie sabe ni el día ni la hora, así es mejor que estemos todo el tiempo confesados y ojalá comulgados en gracia de Dios. Dios no nos impone su amor, nos quiere para toda la eternidad con Él, pero nos deja libres para que podamos decidir qué camino tomar, ¿verdad? Dice el numeral 1033 del catecismo, salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama, dice el catecismo, permanece en la muerte. Solo para seguir este hilo de lo que Santa Faustina Kowalska vio en este sueño, esta visión que tuvo sobre el purgatorio, el cielo y el infierno. Ella dice que vio varias clases de tortura en el infierno. La primera es la privación de Dios, o sea, estar alejado de Dios. La segunda es el perpetuo remordimiento de conciencia, o sea, el culparte a ti mismo por todo lo que hiciste y que te alejó de Dios. La tercera es la condición de que uno nunca va a cambiar, o sea, el tercer castigo en el infierno, dice Santa Faustina Kowalska, es el saber que no puedes revertir esta situación, que estás eternamente condenado. La cuarta pena es el fuego que penetra tu alma y no la destruye, estás permanentemente siendo quemado. Un sufrimiento terrible, un fuego puramente espiritual. La quinta, dice Santa Faustina, es la tortura de la oscuridad y un terrible olor sofocante que, a pesar de la oscuridad, las almas se ven entre ellas. La sexta es la compañía constante de Satanás y la séptima es una angustia horrible, un odio terrible a Dios, palabras indecentes y blasfemia. Y dice Santa Faustina que hay tormentos especiales destinados para ciertas almas, porque cada alma pasa por sufrimientos terribles relacionados con el tipo de pecado que cometió. Entonces, interesante esto. Obviamente estas visiones de Santa Faustina no son parte de la doctrina de la Iglesia, pero son visiones particulares que ella recibió y que, digamos, tienen bastante lógica, ¿no? Y más allá de entrar en una discusión teológica de lo que significan, creo que lo importante es que veamos en ellas que el infierno es real y que de múltiples formas nos invita, o no nos invita, pero nos amenaza con un sufrimiento eterno, ¿verdad? Bueno, que veo otra referencia del Apocalipsis.
Y ahora sí, la última lámina, el juicio final, que es básicamente lo que sucederá. ¿Se acuerdan que al inicio de la lámina yo les hablaba de lo que nosotros como seres humanos esperamos y lo que la humanidad como género espera al final? Entonces, ¿cuáles son los pasos al final de los tiempos, en el escatos, ¿no? Al final. La Biblia nos dice que la esperanza de que habrá una resurrección de justos y pecadores, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, es una esperanza viva entre los cristianos. Dice San Juan que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Y San Mateo dice que Jesús, cuando venga en su gloria, separará a los unos de los otros. ¿Qué nos enseña la Iglesia en el Catecismo? Que el juicio final sucederá cuando Cristo vuelva glorioso, que es lo que tiene que ver con Mateo 25. Y que al final de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Entonces, la plenitud de los tiempos, ¿verdad? La plenitud del reino se cumplirá y en ese momento el mar arrojará a sus muertos, la tierra devolverá a sus muertos y todos los hombres comparecerán con sus cuerpos en el día del juicio ante el tribunal de Cristo. ¿Qué significa esto? Antes del juicio final, es solamente nuestra alma la que está condenada en el infierno o en gloria en el cielo. No tiene un cuerpo para gozar de ese cielo, ni un cuerpo para sufrir en el infierno. Pero a partir del juicio final, tendremos este juicio universal en que Cristo unirá nuevamente el alma y el cuerpo de cada uno de nosotros y le aplicará, o sea, el cuerpo experimentará la sentencia que el alma ha recibido. Entonces ese cuerpo pasará a ser un cuerpo glorioso si el alma estaba en el cielo. Y ese cuerpo pasará por el tormento eterno en el infierno si es que el alma estaba en el infierno. Y entonces, solo entonces, dice el numeral 1043 del Catecismo, es que la Sagrada Escritura nos habla de los cielos nuevos y la nueva tierra. Esta renovación misteriosa que transformará la humanidad y el mundo. Y es ahí cuando finalmente se realizará esta unidad del género humano querida por Dios. Es como volver al inicio, a lo que Dios había planeado originalmente, y que es la causa principal porque la Iglesia peregrina constantemente hacia ese destino que es Dios, y que nos invita como misión apostólica de todos los católicos a ayudar a nuestras personas más cercanas primero, nuestros familiares, nuestros amigos, a caminar siempre con esa dirección, la del reino de los cielos. Llego hasta aquí y voy leyendo las preguntas que tengan. Las almas del purgatorio pueden interceder por nuestras oraciones. Sí y no. Digamos, en ese momento en que están en el purgatorio, básicamente, dice Santa Faustina, ellas rezan por sí mismas. Sí, pueden rezarle a Dios también por nosotros, ciertamente nada se los impide, pero la intercesión perfecta es del que ya está en la gloria de Dios. Y por eso es que la Iglesia utiliza eso como evidencia para proclamar a alguien beato o santo, ¿verdad? La intercesión efectiva de una persona muerta es lo que le da la seguridad a la Iglesia de que está en el cielo. Hay santos como el Padre Pío que tenía visitas de las almas del purgatorio, es verdad, eso nos cuenta la tradición. ¿Es posible que un alma en tránsito al cielo? Ok, si eso ya habíamos leído. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. En este momento, si quieren o prefieren abrir los micrófonos, con gusto los escucho. Sé que nos hemos pasado un poquito, estamos 10 y 20, estamos bien. Normalmente hacemos estos talleres de 90 minutos, así que si hay cualquier pregunta o comentario, con mucho gusto. Yo quiero hacer una pregunta, hermano. En el mes de febrero, lamentablemente, perdí a mi padre de un cáncer terminal en el intestino. Y esta agonía, se puede decir, le ayudamos en los 10 meses que estuvo en tratamiento. Entonces, yo soy de acá del Cantón Durán y todos los días viernes venían a darle la Santa Eucaristía a mi papá, ¿verdad? Se lo confesó, le dieron la unción de los enfermos, pero la pregunta era, mi padre, como dice el sacerdote, mi padre fue súper bien preparado. Todos los días rezábamos el Santo Rosario,
la divina misericordia ya en la última semana de mi padre. Entonces, en el momento que mi padre fallece, estábamos rezando el Santo Rosario. Mi madre es que percibió un viento que le sopló por donde ella, y de ahí no tuve ningún sueño de mi padre. Mi padre lo enterramos, murió un 7 de febrero, lo enterramos el día sábado y hubo una lluvia inmensa. Entonces, ciertas amistades dicen, su padre fue un hombre muy trabajador, muy bueno, como todos podríamos tener pecados porque somos pecadores, pero yo pienso que en esos 10 meses de prueba que ya se enteró de la enfermedad, un ancianito de 87 años, él prácticamente se purificó, digo yo, porque él no renegó de su enfermedad, más bien le pedía a Dios, a la Virgen María, quería conocer más de ella. Y yo recién estoy en este caminar de aprender, entonces yo de lo poco que sabía le transmitía y a él le gustaba. Entonces digo, este pariente dice, no, pues dice, tu padre como se fue bien preparado, como lo dice el sacerdote, y el día que llovió, que no debería haber llovido, tu padre está en el cielo. O sea, la pérdida de mi papá obviamente es dolorosa, pero nos dio una fortaleza de ver su dormitorio, sus cosas día a día, porque yo vivía con él, y con este confinamiento aún más. Pero Dios nos da esa, vuelvo y repito, la fortaleza para soportar este inmenso dolor. Y siempre estamos rezando. Y hace poquito, más o menos unos 15 o 20 días, soñé con él, cosa que no había soñado. Y él me dice, gracias Viviana por tus oraciones. Entonces yo, como usted es una persona muy preparada, ¿se podría dar el caso de que él en el sueño me dijo eso? Sí, las visiones particulares desde el punto de vista doctrinal, digamos, son reconocidas por la Iglesia en el sentido de que acepta que suceden, no puede dar fe de cada una de ellas, y bueno, usted sabe, una serie de procesos que se siguen un poco para validarlas, ¿no? En el caso de todas, ¿no? Pero sí, yo creo que definitivamente la comunicación con las almas desde el punto de vista de la oración no está restringida para nada. Más aún quien está en camino al cielo a través del purgatorio o ya en el cielo, ciertamente puede recibir y beneficiarse de nuestras oraciones. En el caso de las almas que están en el purgatorio y nosotros de las que están ya en la gloria de Dios. Cuanto a la purificación, sí, digamos, no hay una regla, no hay una sola, digamos, norma que aplica a todo el mundo, ¿no? Solamente Dios conoce el corazón del hombre. Yo lo que mencionaba durante la sesión era que esto no termina siendo un juego de una apuesta. O sea, yo no puedo hacer un cálculo respecto a cuánto es suficiente para ganarme el cielo. Nada es suficiente para ganarme el cielo. No hay nada en esta vida, no hay obra de misericordia, no hay oración, no hay ejaculatoria que yo pueda rezar que me garantice la entrada al cielo. Solo la misericordia de Dios me abre esa puerta. Pero al mismo tiempo yo no puedo abusar de la misericordia y decir, bueno, pues como el Señor es infinitamente misericordia, pues entonces no me hace falta esforzarme. No, somos invitados a acercarnos a la santidad con nuestras fuerzas y asistidos por el Espíritu Santo lo más posible. ¿Cuánto cada uno de nosotros tiene que hacer? Bueno, dependerá también de cuántos talentos Dios nos ha dado a cada uno, ¿verdad? Al que le dio 5, le pidió 5 y le dio 5. Al que le dio 2, le devolvió otros 2. Dios nos da diferentes talentos y espera diferentes cosas de nosotros y nos juzga también por nuestra fe y nuestras obras de forma individual. Por eso es importante que ese primer juicio es particular, de acuerdo al obrar de cada uno de nosotros. Nuestro deber como católicos es estar siempre vigilantes, siempre buscar crecer en fe, siempre tener esa mirada de esperanza, de alegría respecto a la muerte y el encuentro con Dios, no de pesadumbre, no de angustia, no de miedo, obviamente no rebelarnos ni enemistarnos con Dios cuando muere un familiar. De nuevo, el plan de Dios no era la muerte, pero Él se vale ahora de la muerte para reencontrarse con nosotros. Entonces, qué alegría cuando un familiar nuestro
ha fallecido en gracia de Dios, que ha recibido todos los sacramentos, que se ha podido confesar y que además ha vivido una vida de caridad, de oración, de Eucaristía, porque entonces eso nos da mucha certeza de que lo más seguro es que llegue al cielo. Entonces, esa es la alegría que todos compartimos como católicos. Alguien preguntaba ahorita en el chat respecto al Padre Pío sobre las visitas. Yo lo que había dicho más temprano es que las almas no penan, no están vagando libremente en el cielo. A esa creencia popular es a la que me refería. Pero en cuanto a la comunicación, por ejemplo, los sueños que la señora ahora mencionaba de su papá, ciertamente la comunicación no está restringida, ¿no? Es muy distinto a decir hay almas que están vagando ahí sin ningún propósito en la tierra. Pero, como digo, la iglesia militante o la iglesia peregrina está todo el tiempo llamada a rezar por la iglesia purgante. Y ellas también rezan por nosotros, aunque todavía no tienen esa capacidad de intercesión porque no han llegado, pero cuando llegan, como digo que muchos teólogos interpretan la parábola del empleado astuto, pues cuando llegan nos devuelven el favor rezando por nosotros, intercediendo ante Cristo, que están pues ahí cara a cara con él. No veo más preguntas en el chat, no sé si hay alguna otra. Yo, hola. Sí, hola, buenas noches. Bueno, una vez conversando con un amigo, nos quedó una duda y ahora aprovechando este taller que va acorde al tema de la pregunta, quisiera ver si está bien planteado o no, porque igual me quedé con la duda. Era acerca de que nuestro cuerpo sí está afectado por el tiempo, porque envejece, se enferma, etc. El alma dicen que no está afectado por el tiempo ni el espacio, pero existe el purgatorio. ¿Cómo puede estar el alma un tiempo en el purgatorio si esta alma no está afectada por el tiempo? O sea, bueno, no, muy buena pregunta. El alma efectivamente, la doctrina nos enseña que es eterna, ¿verdad? El alma desde su creación y hasta el fin de los tiempos permanece, ¿no? Eternamente y tendrá pues una vida eterna de condenación o una vida eterna de gloria en el cielo. Tendrá un paso temporal por el purgatorio. Quizás, si comprendo bien su pregunta, el tema de la temporalidad, de la afectación del tiempo al alma, tiene más que ver con quizás lo primero que usted dijo, y es que el cuerpo, si es sometido, digamos, por el paso del tiempo a un envejecimiento, a una decadencia, si usted quiere, ¿verdad? Que también es consecuencia del pecado, ¿verdad? El alma, más que ser afectado de una forma análogamente física, ¿verdad? No hay un deterioro del alma, no hay un envejecimiento del alma. Ciertamente el alma puede crecer y fortalecerse, como también puede debilitarse a través de la gracia y del pecado. O sea, el alma también puede ser afectada, no por el tiempo específicamente, pero sí por la experiencia de nuestro paso por esta vida, en tanto en cuanto una vida de virtud, una vida de Eucaristía, de sacramentos, alimentan ese alma con gracias que nos regala el Espíritu Santo, la fortalecen, la hacen crecer, ¿verdad? Pero también el pecado la puede debilitar, ¿no? Y de hecho, eventualmente el pecado hace que se separe esa alma del cuerpo. Entonces es una muerte espiritual. Cuando llegamos al purgatorio, más que hablar de un paso del tiempo, porque quizás ahí el tiempo en el sentido humano no tiene mucho sentido, la permanencia en el purgatorio, más que un tiempo en años, o en meses, o en días, o en siglos, tiene que ser entendida como un proceso de purificación. No necesariamente es un tiempo en el sentido humano de que estaremos ahí 10, 15 o 300 años en el purgatorio, sino más que cuántas penas hayan quedado sin subsanar de nuestra vida terrenal, requerirá esa purificación con el fuego del purgatorio, que más que tomar un tiempo, es un proceso en que nuestra alma tendrá que ir
purificándose de esos pecados y de esas penas. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces agradecerles a todos ustedes por habernos regalado este tiempo. Yo sé que es complicado hoy en día tener otro Zoom más en medio de la semana, un martes estar aquí, pero les agradezco por haberse conectado, por su interés, su paciencia y por sus preguntas. Yo siempre aprendo muchísimo también de estos talleres. Ojalá podamos realizar otro próximamente. Así que nada, les agradezco mucho que hayan estado acá. Hemos grabado la sesión, ya vamos a buscar una manera de que la parroquia la pueda disponibilizar para quien no pudo participar hoy. Si ustedes quieren invitar a alguien más a que vea la charla, buscaremos que esté disponible en línea. Con esto los invito a hacer una última oración a nuestra Madre Santísima, pedirle porque lo que hemos conocido y aprendido hoy, más que un conocimiento intelectual, nos permita acercarnos a Cristo con una mirada de esperanza, una mirada de alegría, y que recordemos que la muerte es solamente el comienzo para el católico de una vida eterna, donde Cristo nos ofrece su gloria, su paz y su alegría. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Vi por ahí que alguien levantó la mano. Me quedo con mucho gusto unos minutos más. El resto, muchísimas gracias. Okay. ¿Tienen otra pregunta? Con gusto respondo. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Que pasen muy bien.